Aquí, entre dos. Esta mañana nos acompaña aquí entre dos Silvia Emanueli. Ella es coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina. Silvia, muchas gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Silvia. Para hablar de esto que se ha convertido en una palabra pues de mucho uso recientemente, que es la gentrificación, Silvia, nos gustaría que nos explicaras qué es la gentrificación. Mira, en palabras muy sencillas, es el aburguesamiento de una determinada zona a partir de mejoras urbanas normalmente que pueden ser impulsadas por el Estado y por el sector privado. Entonces, eso lleva a muchas veces, si estas mejoras no se hacen con una serie de cuidados para evitar justo el fenómeno de la gentrificación, lleva al desplazamiento de las personas que vivían en este lugar previamente, que son sustituidas por una clase social más pudiente que en ocasiones tiene incluso un sesgo racial, digamos, que podríamos identificar como de blanco. Entonces, la clase y la raza tienen un papel en el discurso de la gentrificación o en la problemática de la gentrificación. Silvia Emanueli, este fenómeno se ha visto recientemente en prácticamente todo el mundo. ¿Es así? ¿Esa es la percepción que se tiene? Sí, en efecto es un fenómeno que tiene ya muchos años de haber sido identificado por una socióloga inglesa que acuñó el término en los años 60 del siglo pasado, pero ha empezado a estar más en el debate público recientemente y me parece que nos habla básicamente de los problemas derivados de la ciudad mercancía, de una ciudad expulsora, de una ciudad que está viendo el territorio como un negocio del cual extraer riqueza a favor de grandes capitales. Esto está hoy describiendo digamos, concepto paraguas que en la academia se ha analizado mucho, pero que está llegando a la calle para hablar de un malestar social importante. Así es. Te quisiera preguntar, ¿la gentrificación se está, digamos, exacerbando en algunos países, especialmente los de América Latina? Digamos que es un fenómeno, como bien comentábamos, global. Está desafortunadamente expresándose de una forma en parte similar, con sus diferencias obviamente, pero en muchos países menos, en los países que han defendido con mucha fuerza la ciudad pública, el suelo público, ahí es donde se está dando de forma distinta. Pero sí, en América Latina en realidad es un fenómeno también muy antiguo. Lo que estamos viendo hoy es que en la crisis de la vivienda, que es una crisis que está tocando también la clase media, hay una población siempre mayor que está siendo crítica justamente de los fenómenos que está sufriendo, la imposibilidad de pagar, por ejemplo, el alquiler o comprar una vivienda cuando su familia, sus padres, sus madres podían comprar con un salario normal, digamos, una vivienda con facilidad. Esto está un poco sucediendo también en el mundo y en América Latina hoy. Ahora, me gustaría preguntarte aquí entre nos, Silvia Emanueli, ¿cómo ves la situación recientemente aquí en la Ciudad de México, donde incluso han habido protestas contra la gentrificación? Sí, mira, las organizaciones que trabajamos en la vivienda hemos visto un creciente interés durante mucho tiempo por parte de la prensa, por ejemplo, sobre este tema, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, y creo que hoy las manifestaciones nos hablan del hartazgo social que se ha justamente concentrado a partir de llamados que se han hecho incluso por grupos bastante jóvenes, recientemente conformados, a ir a la calle justamente a criticar lo que se está viviendo, decíamos, desde los números. Hace mucho tiempo hemos comentado ya en múltiples ocasiones que esta ciudad desde hace muchos años expulsa a los estratos más bajos de la población, alrededor de 100,000 personas cada año que no pueden permanecer en la central porque están imposibilitados en pagar los gastos relacionados justamente con la vivienda. Esto es lo que estamos viendo y creemos que el gobierno de la ciudad ha intentado dar una respuesta con el bando 1, del cual se ha hablado hace muy pocos días. Y sobre todo también que se plantearon varias acciones al respecto precisamente para regular este asunto de la gentrificación. ¿Por qué son los barrios populares, por llamarles así, los que más
más padecen este fenómeno? Pues en realidad creo que la cosa interesante es que no solo son los barrios populares, pero también son los barrios populares los que sufren esta situación. Diríamos, se ve normalmente la llegada, digamos, de personas de otros países, la construcción de edificios para una clase social de alto valor adquisitivo, sobre todo en las centralidades, una expulsión de los pequeños negocios locales, de la Cuauhtémoc, por ejemplo, donde hay una altísima concentración, por ejemplo, de viviendas que se ofertan por plataformas digitales. Ahí donde hoy hay una vivienda por Airbnb, antes podía haber una familia que rentaba de forma tradicional. Pero efectivamente me parece interesante lo que también se planteó en la marcha del domingo pasado, que fue en otra zona de la ciudad, como es Frente Brotantes, como es el sur de la ciudad, en la que prácticamente se le está diciendo a la sociedad en su conjunto, también estamos los pueblos, también los pueblos hace muchos años estamos sufriendo la imposición de proyectos inmobiliarios que no queríamos y que incluso están violando normas relacionadas con el medio ambiente. Entonces, podríamos decir que de forma amplia hay una preocupación que viene de varias zonas de la ciudad, aun cuando de forma un poco distinta. Lo que estamos viendo es un poco diferente según la zona específica y creo que las dos marchas en parte lo han demostrado. Quisiera preguntarles sobre las acciones que recientemente anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en total son 14, precisamente para controlar todo este proceso de gentrificación aquí en la Ciudad de México. Sí, mira, diría para empezar que estas acciones son distintas, son amplias. Me parece que una primera cuestión a considerar es que de parte de Clara Brugada no se está imaginando que se puede enfrentar la gran crisis de la vivienda a partir solo de una acción puntual, de una legislación, de una modificación al Código Civil, sino que se está haciendo, me parece, a partir de un paraguas amplio. Las organizaciones desde hace mucho tiempo hemos insistido en la necesidad seguramente de construir más vivienda pública, por ejemplo, en renta, con precios adecuados a los salarios, pero también de contar con una ley inquilinaria, evaluar en qué zonas de la ciudad ya es imposible y no debería suceder que se construyan más viviendas con determinadas características que normalmente son para familias de alto poder adquisitivo y que no satisfacen las necesidades de las familias trabajadoras, pero también el tema de los desalojos, que de alguna manera también retoma la jefa de gobierno con la idea de construir una defensoría inquilinaria, también toda la cuestión de la defensa de los comercios locales. En fin, un conjunto de medidas que nos hablan de una preocupación efectivamente amplia, de una comprensión del fenómeno que va mucho más allá de 3 comas que se vayan a poner en una legislación. Entendemos que ahora empieza todo el debate, que la ciudadanía de alguna forma será llamada a plantear sus preocupaciones, a dar contenido y carne a todas estas líneas que se han planteado y así como el plan maestro que también ha sido propuesto por la jefa de gobierno a partir de la Secretaría de Metrópolis. Sí, porque sin duda importante lo que opinen los propios ciudadanos sobre este proceso de gentrificación. Dentro de las 14 acciones se habla, por ejemplo, el de la estabilización de las rentas. ¿Es importante este punto? Claro, mira, yo creo que la jefa de gobierno tuvo también la capacidad de recoger propuestas, por un lado, que desde hace años han hecho los movimientos sociales y por el otro, que ya han sido ensayadas por gobiernos progresistas de otros lugares del mundo. El control de la renta, digamos, que nada tiene que ver con congelarla, esto es muy importante decirlo, viene de ciudades como Barcelona, como París, que se han dado cuenta que incluso si se construye mucha vivienda pública, si no se hace nada para de alguna manera crear un gran acuerdo alrededor de los precios adecuados con el sector privado, incluso en distintas zonas de la ciudad, no se va a lograr todo lo que se quiere, que es que la población de una ciudad pueda permanecer en ella. Me parece que es una buena idea, como digo, que ha funcionado en otros lados, que no a fuerzas sabemos todavía cómo
cómo va a implementarse, pero que tiene que ver con la posibilidad de llegar, decía, a un acuerdo, a un llamado a la responsabilidad de varios sectores para proponer rentas que estén debajo del precio impuesto por el mercado, que es un precio altamente especulativo que, como decíamos, imposibilita el acceso a la vivienda, incluso en renta, para un porcentaje muy importante de la población. Silvia Emanueli, también se plantea la regulación de rentas temporales y plataformas digitales, hablando del caso concreto de Airbnb, por ejemplo. La reforma a la ley de turismo en el 2024 con este fin, pero en efecto desde entonces no se han ido implementando las medidas necesarias para aterrizar los padrones, por ejemplo, de anfitriones y de plataformas. No están funcionando todavía y hay por parte de varios grupos la preocupación que eso quede suelto, digamos, y me parece que con este bando 1 la jefa de gobierno está planteando que hay que avanzar, no hay que esperar, por ejemplo, que llegue el mundial y que se triplique el número de vivienda, por ejemplo, en Airbnb, cosa que luego va a ser muy difícil de recuperar. Entonces, sí me parece que lo que se está planteando es poner en marcha esta legislación. Se hace énfasis en estas propuestas de la jefa de gobierno de la Ciudad de México del combate a la especulación inmobiliaria. ¿Qué nos puedes comentar aquí entre dos, Silvia? Sí, digamos que hay una preocupación justamente en relación con que esa ciudad siga siendo siempre más una ciudad para pocos y pocas. Creemos desde la Coalición Internacional para el Hábitat que en efecto, si no se controla, digamos, las inversiones pensadas únicamente para poder generar ganancias, por ejemplo, simplemente construir edificios y dejarlos al engorde esperando que crezca su precio, sin emplearlos, sin utilizarlos, sin hacer valer la que se llama su función social, dar una respuesta a la necesidad, por ejemplo, de vivienda, esto está provocando una especulación, un incremento en los precios de la vivienda. Entonces, sí, el bando, si bien, digamos, me parece que no tiene un eje específicamente dirigido a esto, pero con todas estas medidas está justamente buscando tener bajo los precios y desincentivar de alguna manera que se siga comprando vivienda solo para especular, solo para ofertarla por tiempos breves. Eso creo que está muy presente, digamos, entre las diferentes propuestas del bando 1 como una preocupación de fondo importante, así como lo está en la concreción del derecho a la ciudad que está en la Constitución desde el 2016. Gracias por hablarnos ampliamente de todo este fenómeno de la gentrificación que se está viviendo prácticamente en muchas partes del mundo, pero también hablábamos de las medidas que se han dado a conocer para tratar de evitar que esto siga, que este crecimiento de edificios habitacionales siga creciendo de manera desproporcionada. ¿Es correcto tener esa apreciación, Silvia? Bueno, en efecto, mira, yo creo que hay que hacer una precisión que muchas veces decíamos la gentrificación surge a partir de mejoras urbanas, se hace en barrios muy céntricos normalmente, pero estamos viendo que también hay problemáticas, como decíamos, en barrios periféricos, pero tradicionalmente este concepto ha servido para hablar justamente de mejoras urbanas que se han dado en las centralidades, a donde incluso hay un sistema de transporte efectivo, espacios públicos muy agradables, en fin, una serie de concentración de servicios públicos. Cualquier mejora urbana que esté pensada para la población que vive la ciudad puede ser obviamente beneficiosa, pero para evitar que se revierta lo que puede ser una buena idea en sus inicios, es necesario, digamos, plantear una serie de medidas para evitar que los precios del suelo y de la vivienda crezcan inmediatamente a partir justamente de estas mejoras urbanas. Entonces, solo para hacer un ejemplo, si se construyera un parque público muy atractivo, deberíamos preocuparnos, además porque se está haciendo eventualmente con dinero público, que no se beneficie de ellos las grandes cadenas o las grandes empresas constructoras. Y una forma es evitar que en estas zonas se den licencias a cadenas de cafeterías o a restaurantes con ciertas características y más bien se sigan defendiendo de distinta forma
forma los negocios locales. Entonces, bienvenidas sean las mejoras urbanas si están pensadas para la población que vive en una determinada zona y que a lo mejor ha sido priorizada para esa mejora justo porque le hacía falta. Entonces, hay siempre que mirar cuáles pueden ser las consecuencias de las obras que se hacen. Silvia Emanueli, y por eso la importancia sin duda de la regulación. ¿Es así? Sí, la importancia de comprender el fenómeno urbano de una manera compleja, regular, prever lo que estará pasando. El mercado del suelo y la vivienda no funciona como cualquier otro mercado, no funciona como el mercado de la tortilla, también hay que considerarlo. Por ejemplo, incremento de la oferta de vivienda, sobre todo cuando es inasequible, no disminuyen los precios de forma automática, por lo tanto lo que estamos escuchando en estos días, que lo único que hay que hacer es construir más, es una falacia. O sea, cuando se hace política de vivienda realmente anclada en el derecho a la ciudad o en los derechos humanos, hay que pensar en todas las variables que tienen que ver justamente con el funcionamiento de estos mercados y de la ciudad, de lo urbano también. Hay muchas cosas que ya se han escrito, hay que evaluar solo de qué lado nos queremos posicionar en eso. Ahora, en la Ciudad de México, ¿cuáles son los puntos donde la gentrificación ha estado más presente, Silvia? Mira, depende un poco efectivamente de cómo imaginamos la gentrificación. Te hago o qué concepto realmente utilicemos. Es cierto, como decíamos, que en colonias como la Cuauhtémoc estamos viendo un incremento de los precios del alquiler por arriba de otras colonias, una concentración de la renta breve mayor a cualquier otra zona de la ciudad. Sabemos que la renta breve no es la única causante del fenómeno, pero también es un indicador, una demanda mayor a la oferta de vivienda, por ejemplo, en esta determinada zona. Entonces, podríamos decir que es una zona que está siendo expulsora de población más que otra. Pero es cierto que también en el momento en el cual insertamos, por ejemplo, una torre con departamentos de alto valor, por ejemplo, en el pueblo de Joco, esa torre, la existencia simplemente de torre mítica, implica una serie de efectos hacia ese pueblo. Simplemente una cuestión es el cambio de los precios del predial a causa de este gran edificio que se ha construido y que realmente no está satisfaciendo las necesidades de vivienda de la mayoría de la población por los precios que, digamos, están planteados para la compra de estos departamentos o despachos que se han construido. Entonces, efectivamente, hay que ver desde qué perspectiva nos ponemos a mirar ese fenómeno, pero me parece que el gobierno está empezando a plantear unas zonas de alta tensión inmobiliaria por el bando 1, justamente en zonas que hoy se identifican como las que han visto crecer con más rapidez los precios, como es justamente la zona, por ejemplo, de la alcaldía Cuauhtémoc. Silvia Emanueli, por cierto, tocaste el asunto del barrio de Joco, donde está el IMER, y ahí nos hemos dado cuenta que tras la construcción de megaproyectos como Mítica, por ejemplo, aumentó el tráfico, aumentó la sobrepoblación y además de todo, incremento de precios en la zona y afectación a los espacios patrimoniales, cosa que han provocado descontento entre las personas originarias de aquí. Exacto, sí, justamente lo que tú describes, digamos, no podríamos relacionarlo todo directamente con el tema, digamos, clásico, con la definición clásica de gentrificación, pero otras cosas sí, justamente el cambio poblacional, el cambio también en los precios, el cambio seguramente también de tienditas locales, cambio también del tipo de población que está transitando, que está queriendo eventualmente alguno que puedan hacerlo vivir en esta zona que está incrementando o que ha visto ya incrementado los valores de la vivienda y del suelo. Efectivamente, además están todos los otros problemas que son una especie de consecuencia, como también el tema de la dificultad en la movilidad o el tema del agua. Muchas veces estas construcciones que, como decíamos, ni siquiera pueden considerarse una mejora urbana, se hacen únicamente con una finalidad especulativa y no para satisfacer ninguna necesidad en específico que no sea la del gran capital, y por lo tanto ni siquiera se hacen reflexiones cuáles, bueno, ¿qué va a pasar con quienes aquí vivían, ¿no? Eso es algo absolutamente poco considerado, obviamente, para quienes quieren hacer negocios. Lo que sí se
se debería es evitar que esto se reproduzca como hongos por toda la ciudad, porque ya Joco nos ha demostrado qué mal, qué negativo es hacer este tipo de proyectos. Leía recientemente lo que publicaba una experta de la UNAM que decía que el fenómeno de la gentrificación pues se tiene que estudiar más a fondo para no ver solamente la parte negativa. ¿Usted qué piensa, Silvia? Pienso que cuando hablamos de gentrificación estamos hablando justamente de una elitización de una ciudad que, digamos, para eso fue escogido este término, justamente está intentando, por lo menos en una zona de la ciudad, de prescindir de la población originaria. Entonces, en este sentido, creo que no es un término que se puede usar en el positivo y en el negativo. Podríamos eventualmente preguntarnos si la mejora urbana es positiva, y eso estoy totalmente de acuerdo, que las mejoras urbanas sí pueden ser positivas y son necesarias dependiendo de cómo se hacen y cuál es su enfoque, pero la gentrificación en sí no creo que sea positivo decir que es también algo bueno. Silvia Emanueli, sin duda lo que nos parece relevante es que es la autoridad, el Estado, quien debe de establecer las reglas para que no hayan estos excesos provocados precisamente por la gentrificación. Sí, estoy de acuerdo, es el Estado que tiene la posibilidad de poner límites, pero también hay una gran responsabilidad del sector privado. Digamos que también hemos tenido grandes lobbying de este sector sobre legisladores, legisladoras, sobre distintas personas en la historia, digamos, ¿no? Que han estado en puestos de decisión. O sea, yo diría que el Estado obviamente permite que ciertas cosas sucedan, pero tampoco hay que dejar de ver las presiones, digamos, impresionantes que el sector privado ejerce en las ciudades, que en ocasiones en el pasado, por ejemplo, ha habido una movilización muy fuerte de ciudades progresistas que han buscado crear redes entre ellas porque habían determinados negocios que sobrepasaban incluso su capacidad de reacción, incluso por cuestiones de competencia. Y volviendo al asunto de la propuesta que presentó el gobierno de la Ciudad de México, el bando 1, la estrategia de 14 acciones para frenar este aumento de las rentas y tratar de, ahora sí que ponerle pues un dique a la gentrificación. También se habla, por ejemplo, de ampliar el acceso a la vivienda digna. ¿Esto ayuda? Claro, es fundamental. O sea, en realidad el hecho que el gobierno esté pensando en construir más opciones de vivienda adecuada, opciones que además no solo están enfocadas en dar, como se ha hecho hasta ahora, vivienda en propiedad a la población de bajos recursos, sino diversificar, incluso ofertando, como decíamos, y esto es un programa que se ha lanzado hace pocos días por parte de la jefa de gobierno, vivienda en renta a población vulnerable. Desearíamos también ver otras opciones, como la posibilidad de la vivienda cooperativa, por ejemplo, que también es una forma de alguna manera de contrarrestar fenómenos de mercantilización de la vivienda y de la ciudad, y que puede enseñar mucho en procesos como eso. Entonces sí, yo creo que es fundamental. De hecho, las ciudades que más están dando buenos resultados, por así decirlo, a la población frente a fenómenos globales como la gentrificación son ciudades como Viena o Singapur, donde la vivienda pública es la realidad para un nivel, un porcentaje altísimo de la población que llega incluso al 80%, por ejemplo. Entonces, seguro que esto es una medida fundamental, pero si el precio del suelo sigue creciendo y no hay, digamos, instrumentos para pararlo, va a ser difícil poder realmente tener mucha vivienda social o pública, digamos, en un sexenio. Eso hay que considerarlo, pero seguramente es un buen inicio. Ahora, en el caso de las plataformas digitales, ya hablábamos el caso concreto de Airbnb. Ahí, ¿cómo se podría regular el uso de estas plataformas digitales? Bien, mira, sí hablar de Airbnb, hablar del hecho que aquí en el territorio hay también otras que no siempre miramos, como Booking, como Expedia, que un poco funcionan con esa misma lógica. Hay fondos de inversión que concentran un número muy importante de vivienda, pero en fin, efectivamente, ¿cómo controlarlas? México es la primera ciudad en América Latina que ha buscado reglamentarlas, luego ha llegado Buenos Aires, hay esfuerzos en Montevideo, lo está haciendo un poco siguiendo parcialmente un modelo ya, digamos, puesto en práctica por otras ciudades.
ciudades, un poco distinto o de una forma importante distinto, pero también hay que considerar que es el primer intento de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque la reglamentación plantea un tope, por ejemplo, para intentar desincentivar este tipo de renta versus la tradicional del 50% de las noches al año como máximo de temporalidad durante el cual se pueda ofertar esta vivienda. La ciudad más radical en este momento o más decidida en la reglamentación del fenómeno es Nueva York, que plantea, a diferencia de las 182 noches de México en el año, 30 noches al año y solo en departamentos donde viven los dueños. ¿Y eso por qué? Porque consideran que rentar un cuarto de una casa donde vive una familia o unas personas de forma estable incrementa, eso ha sido comprobado, menos los precios en los alrededores. Entonces, bueno, México ha hecho una especie de híbrido entre distintas reglamentaciones con este 50% de las noches, pero de las viviendas completas, y aún así, yo diría, ensayemos y seamos capaces eventualmente de adecuar esta legislación, cambiarla, modificarla, así como han hecho otras ciudades al darse cuenta que no era lo suficientemente efectiva. Sin duda que es importante ya que exista una estrategia y esperemos que se vaya aplicando. Silvia Emanueli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotras aquí en Entre Líneas en Imer Noticias. Gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Aquí, entre dos.